Vale, por favor, vamos a empezar. Dos cosas primero. Hay un aparato terrible que se dice móvil, que para un recital poético es lo más nocivo que hay y pernicioso. Os rogamos que le pongáis en silencio o hagáis lo que podáis y queráis. Luego, es un recital poético, le pedimos al bar que no sirva absolutamente nada mientras los dos están recitando los poetas, luego que sirvan todo el vino y la cerveza que quieran y ya nos emborracharemos. Vale. Diciendo esto, buenas tardes a todos. Y en esto yo represento a la Asociación de Vecinos de Benimaclet, que este año cumplimos 40 años, como indica el cartel. Aunque creía yo que solo los teníamos nosotros, pero Enrique Falcó me ha dicho que ellos también en mayo también cumplen la del Cristo 40 años. Muy bien, bienvenidos todos. Vale, hoy queremos compartir con vosotros nuestro compromiso con el barrio. 40 años de vida nos contemplan, pero no temáis que intentaré relatar estos años en 4 minutos cuando toque la gracia. En primer lugar, nuestro agradecimiento a los dos poetas que han aceptado nuestro deseo de poder reunirnos y poder disfrutar de su poesía. A la Asociación Poética Caudal, en nombre de Víctor, y a la Librería Primado por su colaboración para que este acto fuera posible. Y al fin, que es este local, que nos lo ha pedido, queriendo destacar que este centro educativo musical es una de las señas de identidad más importantes del barrio, es una asociación más que centenaria y en donde han estudiado más de miles de alumnos desde su fundación, y en estos momentos con una nueva directiva que está comprometida a continuar su trabajo y que necesita todo nuestro apoyo, que lo tendrá. Quiero hacer un llamamiento antes de esta disertación sobre una connotación global. Ayer leímos en la prensa que 62 millones de mujeres en Europa, en la Europa del estado del bienestar, sufren violencia de género. En nuestro país llevamos 15 mujeres muertas este año solo. Y mañana es el Día de la Mujer Trabajadora. A mí no me gusta eso de dedicar cada día a algo, pero en este momento tenemos aquí otra cosa, como diría don Pablo Neruda, tenemos una guadaña de una ley contra el aborto, satánica y sotánica, que nos quieren imponer. Por eso mañana tendríamos que hacer, todas las personas progresistas deberíamos ir a la manifestación que hay montada, el día 8 de marzo, deberíamos inundar todas las calles de todo el Estado y pidiendo rechazo de esta ley. Ellos dicen dejar al diablo que de Dios. Nosotros decimos dejar a las mujeres lo que es solo de las mujeres. Nuestra asociación, ahora mismo los 4 minutos de la asociación, dimos a luz en el año 1974. Eran los años finales de la dictadura. Bajo el franquismo no éramos ciudadanos. Los españoles éramos sujetos de derechos sin capacidad para intervenir en nada, solo obedecer. En aquel tiempo emergieron como una semilla unos pequeños canales de representación vecinal, las cuales sumaron a otros colectivos que desafiaban el poder. Desde una visión local, desde nuestro barrio, todo comenzó cuando un grupo de vecinos y vecinas se unieron para exigir una solución a cosas tan elementales como la instalación de un semáforo en la calle Poeta Emilio Baró ante los continuos accidentes que causaba el tren. Y teníamos un muro de la vergüenza que dividía a los valencianos de bien con los valencianos de mal, que parece ser que éramos nosotros. En el barrio todo estaba por hacer: asfaltar las calles, aceras, alumbrado, colegios públicos, municipales, institutos, ambulatorios, guarderías, zonas verdes y sobre todo libertad. No había absolutamente casi nada más que un barrio dormitorio. En 1974 surgió la primera gestora de la asociación y comenzó la larga marcha de la lucha por conseguir los servicios que el barrio necesitaba. Benimaclet era entonces un barrio dormitorio donde fuimos muy bien acogidos por la familia de los antiguos labradores. Benimaclet siempre ha sido y es un barrio muy entrañable, con un lema que tiene en valenciano que diu tots els colors, totes les cultures. El movimiento vecinal tiene muy poca historia escrita.
fuimos marginados de la narración de la transición a la democracia. Los padres de la Constitución de 1978 se olvidaron de nosotros y nos tocó luchar contra todos los poderes: dictadura, UCD, PSOE, PP, y espero que los que vengan no tengamos que luchar tanto. Ellos nos decían, cuando la transición, que como ellos eran los importantes, nosotros nos teníamos que dedicar a celebrar las fiestas del barrio, del Cristo, de los carnavales y de todas esas cosas, que ellos se ocupaban de las cosas importantes. Bueno, pues tuvimos que luchar contra ellos y somos, como realmente se dice, como moscas cojoneras zumbando a su alrededor, y no hay pai que nos pueda batir. Seguimos. Y cayó el muro de la vergüenza y empezamos y siguieron. Tenemos 2 institutos, 2 colegios públicos, uno municipal, un centro de salud, otro aprobado, y el barrio, ya lo veis, está bastante bien. Tenemos unos huertos maravillosos que hemos ocupado autogestionariamente y lo llevan los hortelanos y hortelanas, que son los que trabajan en el campo. Y lo más importante, nos llevamos bien con todo el tejido social del barrio. Atendemos a todos los vecinos y vecinas que acuden a nuestra humilde pero digno local. Nosotros escogemos el camino de la responsabilidad compartida. Hay que decir, como el poeta Rimbaud, solo con una ardiente paciencia conquistaremos la espléndida ciudad que dará luz, justicia y dignidad a todos los seres humanos. Y por supuesto todos estos logros no los hemos conseguido nosotros solos. Nuestro estilo de trabajo es crear para cada problema plataformas o coordinadoras, implicando al máximo de asociaciones, colectivos y personas a título individual. Pero algo hemos tenido que ver en toda esta historia. Hemos cometido errores, solo se equivocan los que trabajan, y seguimos en la brecha trabajando para ganarnos el respeto de nuestros vecinos. Un recuerdo especial para todas las personas que ya no están con nosotros. Nosotros seguimos su hoja de ruta que nos marcaron, y como decía Décimo Junio Juvenal, un poeta romano del siglo I, nunca es largo el camino que conduce a la casa de un amigo. Pues bien, en la Asociación de Veïns y Veïnes de Benimaclet tenéis vuestra casa. Aristóteles dijo, la primera parte, que la historia cuenta lo que sucedió. Ahora dijo él que la poesía lo que debía suceder. De poesía, ya no hablo de historias más, allá dentro de la poesía, que es lo que habéis venido todos a oír. La poesía es conocimiento y la actividad poética es revolucionaria. Puede ser un método de liberación interior. La poesía puede crear sentimiento, emoción, intuición, pensamiento no dirigido, voz del pueblo, lengua de los escogidos, palabra del solitario, pura y impura, sagrada y maldita, popular y minoritaria, desnuda y vestida, hablada, pintada, escrita, puede ostentar todos los rostros. La poesía la podemos hacer entre todos, porque el acto poético es por naturaleza involuntario. La misión del poeta consiste en atraer esa fuerza poética y convertirse en un cable de alta tensión que permita la descarga de imagen. No hay poesía sin sociedad y no hay sociedad sin poesía. Debemos poetizar la vida social. El poeta no se debe invitar a descubrir el presente, tiene que hacernos despertar el futuro, conducir el presente y siempre estar dispuesto al encuentro de lo que viene. El encuentro de hoy es una buena forma de tomar aliento, de recargar ánimos, apoyándonos en todas aquellas acciones particulares y colectivas, dirigida a todos los que constituyen la constelación de rebeldía contra la barbarie que nos quieren imponer. Es hora de mostrar nuestro aliento vital y de mandar con la palabra poética que estamos dispuestos a luchar para conseguir nuestra dignidad, porque deseamos un mundo más sencillo, más amable, más cercano, más justo, más humano y más nuestro. Como decía don Antonio Machado, el cual hace 75 años que falleció, en cuestiones de cultura y de saber, solo se pierde lo que se guarda y solo se gana lo que se da. Podemos dedicar este recital a la memoria de don Antonio Machado y también a la memoria de un poeta que falleció ayer, que es Leopoldo María Panero, el cual, por si hay un dato, hay un doctor un poco loco que había aquí, que ya se ha muerto, que le dio descargas eléctricas del psiquiátrico al señor Leopoldo Panero. Quería regenerarlo en las ideas políticas. Han aceptado estar con nosotros y ahora voy a presentar a los dos poetas que así ya empezamos a gritar. Enrique Falcón, lo tengo
ahí detrás. Es un poeta nacido en Valencia, vive en el Ángel de Cristo, comprometido con los temas sociales, forma parte de organizaciones de vecinos y de grupos de apoyo para los presidiarios. Su poesía es asociada con la denuncia social, la búsqueda de conciencia y el desafío a lo establecido. Tiene una larga lista de libros publicados, el último que lo tenéis aquí para su venta, titulado Por cierto el enemigo. Una de las voces más sólidas, poetas de la conciencia crítica. Él nos dice que la poesía inocente no existe, y mucho menos la pretendidamente neutral o apolítica. De sus obras destacan Amonal y sobre todo La marcha de 150 millones, un proyecto en continua expansión que recibió el premio Ojo Crítico al mejor libro de poesía en el año 1998. Una frase del autor que me ha gustado siempre dice: el capitalismo te acabará vendiendo hasta el ladrillo que hoy le arrojas. Es verdad, cuando dicen que arrojamos ladrillos a la policía, que vamos a arrojar, que es lo único que tenemos para hacer, también nos lo venderán, también lo comprarán. Cuando se le pregunta cómo puede la voz personal convertirse en voz colectiva, contesta negando la brutal separación que entre lo público y lo privado ha establecido falsamente el discurso neoliberal. Su último libro nos sirve para la acción del pensamiento poético en tiempos tan temibles como los que vivimos. En mi opinión, todo se reduce a un interminable y tedioso culto a la autoridad y a la eficacia, pero la verdadera cultura no tiene nada que ver con el deseo del éxito, sino con el deseo de ser y de saber. Leer sería como tirar los dados de nuevo, como nos dice Emily Dickinson, en una poesía que dice: perdemos al ganar y al saberlo tiramos nuestros dados de nuevo. Los lectores no buscamos en los libros de poesía lo que nos halague, buscamos lo que no tenemos. Juan Carlos Mestre, presente aquí en la primera fila, poeta y artista nacido en Villafranca del Bierzo de León, Premio Nacional de Poesía 2009 por su obra La Casa Roja, y entre otros premios el de la Crítica de Poesía Castellana en 2012 por el poemario La bicicleta del panadero. Los cuales libros, tanto de Enrique Falcón como de Juan Carlos Mestre, los tenéis en esa mesa a mi derecha para comprar el que quiera comprarlo. Miguel de la librería Primado los tiene a buen recaudo y él pues, puede vender todos los que quiera. Y aprovecho para hacer propaganda de las librerías pequeñas del barrio que subsisten como pueden y necesitan nuestro apoyo. Y en nuestro barrio hay varios librerías, pero hay dos que tienen un encanto muy especial para todos nosotros. La Traca con nuestra amiga Virginia y su hijo David, y Primado con nuestro amigo Miguel, que es uno de los libreros que más actos culturales hace en todo el país valenciano. Vuelvo al maestro de la poesía, Juan Carlos Mestre, que mejor que presentarlo es leerlo, escucharlo y degustarlo. El poeta nos dice, creo, como pensaba Rosa Luxemburgo, que cada lágrima que corre allí donde podría ser evitada es una acusación. La poesía es el testigo incómodo de la conciencia, el imperativo categórico de la memoria como derecho indeclinable de las víctimas. La palabra constituyendo el sentido que le han robado después del secuestro de la democracia de los mercaderes, al más perdurable de los proyectos de la inteligencia humana. De adolescente nos dice que leyó un verso de Antonio de la Moneda, su admirado maestro, que no lo ha abandonado nunca. La poesía no es un lugar donde van a parar los cobardes. En medio de esa supervivencia ciudadana enfrentada a la indefensión civil del nuevo fascismo, está la poesía con su pequeño tenderete de palabras, recordando lo que ha de seguir significando la palabra justicia, la palabra piedad o la palabra misericordia. Ionesco nos dejó escrito la poesía. La necesidad de imaginar, de crear, es tan fundamental como lo es respirar. Respirar es vivir y no evadir la vida. Y ahora me vais a dejar, tenemos un pequeño problema local, para nosotros es un problema muy grande, y me vais a dejar 2 minutos que lo explique, i en la llengua que jo també parlo així. Amb motiu de la supressió d'una línia de valencià en el nostre col·legi públic pare català per la Conselleria d'Educació, la qual cosa ha provocat que 13 famílies del barri tindran que matricular els seus fills fora de Benimantell si volen continuar els seus estudis en la seva llengua, pues lo veran obligats a estudiar en castellà. La oferta de la enseñanza en castellà dobla a la de valencià en el nostre barri.
nosaltres qüestionem aquesta mida i per això tindrem de fer totes les accions democràtiques possibles i impossibles per a que es reconsideri aquesta situació que creiem totalment injusta per una denúncia de dues famílies. L'Associació de Veïns i Veïnes de Benimaclet dona tot el suport a la comunitat escolar del Col·legi Públic Pare Català i com a primer gent de protesta així i ara, consellera d'Educació i molt honorable president de la Generalitat Valenciana, vostès pregonen que són imparcials en la distribució de les dues llengües que hi ha en el País Valencià. Vostès incomplissen inclús allò que han aprovat i per tot això nosaltres rebutgem aquesta supressió d'una línia en valencià i li mostrem una targeta roja al molt honorable president de la Generalitat Valenciana. Ya acabar, ya acabo ya, ahora ya paso a los dos. Les pido por favor que suban al estrado y que nos demuestren sus dotes poéticas. Y muchas gracias sobre todo. Agradecidos ambos por la invitación a compartir con vosotros un aniversario tan especial, 40 años de lucha colectiva y organizada. Son muchos años y yo creo que cada uno de los valencianos tenemos que estar agradecidos por la historia del movimiento vecinal de este barrio. Voy a empezar con un poema que no es mío, sino de Quintín Cabrera, que es mi manera de agradecer la existencia precisamente de las asociaciones de vecinos. Pues en los años 70, con el papel que desempeñaron, en los 80 y fue otro, en los 90, y ahora da la sensación de que en este momento las generaciones están recuperando el espíritu que nos hizo nacer entonces, porque el recorte de nuestra sociedad es tan brutal que estamos en el ciclo histórico y político que vivimos en los 70. Quintín Cabrera tiene un poema muy conocido titulado Asesinos del paisaje. Asesinos del paisaje. Los diminutos mercaderes de la angustia, asesinos del paisaje cotidiano, como atilas modernos devastando sobre nuestra ciudad, ciernen la mano. Son brujos que se sacan de la manga permisos y leyes especiales. Están presentes en todas las esquinas y para todo siempre tienen llave. Matan parques, jardines y esperanzas. A su merced están las calles asustadas, fabricando ciudades depresivas, construyen nichos gigantes con ventanas. Impunes en los años de fascismo, tampoco les va mal la democracia. Pueden ser senadores o ministros, presidentes de clubs según la ley. Son una especie que, a pesar de su plumaje, de tener un magnífico presente y de gozar de los placeres de la vida, se asegura su extinción próximamente. Sus mejores aliados son los duros, rinden culto al oro, metal divino. Sus peores enemigos, ya se sabe, son las asociaciones de vecinos. Pues alguna vez lo hemos hecho, Juan Carlos y yo, vamos a hacer una cosa a la limón, lo vamos a ir provocando, no tenemos que guiar de lo que vamos a leer. Pues ahora leo lo que me apetece, dos o tres cosas pequeñitas. Espero provocar a Juan Carlos, que además es muy fácil de provocar, y él responderá, y yo cambiaré mis poemas en función de lo que él recite, y establecemos también un diálogo con vosotros. De este libro que anunciaban, la canción del levantado. No adoptes nunca el nombre que te dé la policía. No acerques tu caricia a la piel del invasor.
No comas de su trigo, no bebas más su leche. No dejes que tu alberca la vuelva en lodazal. No esperes casi nada de su magistratura. No reces en sus lenguas, no bailes con sus ropas. No pierdas nunca el agua que duerme a los guardianes, ni alojes en su boca la sal de tu estupor. No guardes en el sótano más bombas incendiarias. No firmes con tu letra los presagios del poder. No tiendas más cadáveres en la comisaría. No esperes nunca nada de la voz del ataúd. No entregues tu camisa a ninguno de sus bancos, ni viertas en tu vientre el pozal de una bandera. No lleves a tu amigo a los pies del impostor. No dejes que su lengua fructifique tras tu casa. No permitas a tus hijos, nunca dejes a tus hijos esconderse en su jardín. Juan Carlos Mestre. Buenas tardes, amigas y amigos. En tardes como esta uno vuelve a recobrar la fe, la confianza radical en la conciencia crítica de los ciudadanos que frente a la soberbia obstinación del poder para mentir vuelven a dar sentido a la fraternidad de las asociaciones de vecinos en las que se fundaron las bases en su día esenciales de lo que fue la conquista de las libertades públicas y democráticas en nuestro país. A mí me emociona profundamente estar en este espacio con todos vosotros, vosotras, con mi amigo Quique y con tantos poetas amigos. Solo se me ocurre, yo no tengo palabras que puedan estar a la altura de las tuyas, querido Antonio, y de tu gente, pero sí recuerdo aquellos versos de Luis Cernuda, de 75 años de su iluminación, en aquel poema 1936, que comenzaba: recuérdalo tú y recuérdalo a otros. Creo que las palabras finales de ese poema, dedicado a un brigadista de la Brigada Lincoln, son las palabras más exactas que yo os podría dedicar esta noche. Gracias, compañero, gracias por el ejemplo, gracias porque me dices que el hombre es noble. Nada importa que tan pocos lo sean. Uno tan solo basta como testigo irrefutable de toda la nobleza humana. Bienaventurado el que a los 40 años aún no ha conocido la recompensa y llama virtud al cordón de un zapato. El hombre sin convicción que tumbado en la hierba se pasa el día durmiendo y discute sobre el esfuerzo con los saltamontes. Bienaventurado el que soporta el préstamo de la verdad, el excavado en piedra y el que construido en paja es alternativamente señor de la nada y rey de un solo vasallo. Bienaventurado tú, que sin llamarte Juan, no eres otro que Juan el explícito, el padre del aire, cuyos hijos heredarán los molinillos de viento. Bienaventurado el que ha pasado la noche con la insignificancia, porque embellecido por la privación será de él alguna vez la ausencia, el que es vecino de dos bocas, el de la voz menuda, el que le falta un diente, el hombre sin pretexto, que tuvo un asno, una boina o un chivo. Bienaventurado el que ante el argumento de la pólvora tuerce su hocico de linterna y hablando, el que paga su aullido con la vida, el que en un instante esa articulación de lobo y árbol de rodillas. Bienaventurado el pájaro, cuyo canto despierta el corazón de una madre en las ramas de la tristeza.
Bienaventurado el manco y su violín de oxígeno, la abeja del azúcar que liba la corteza de los licores blancos. Bienaventurado el viajero que vaga en lo concéntrico y traduce el límite, la fertilidad del sacrificio, la teología de las medallas de la luna. Bienaventurado el que migra al borde de su amor, porque de él será la extraña fruta del animal del sábado. Bienaventurado el esqueleto de Rimbaud y su pájaro influyente, único héroe en el festín del cráneo. Bienaventurado el que ante la alusión de los espejos se vuelve pensativo y amablemente azul sus lágrimas ignora. Bienaventurado lo inmortal del muerto, la excusa del sombrero y su valido, el repentinamente desahuciado en el paladar de tablas de la muerte. Bienaventurada la golondrina de madera que le lace al niño antes de conocer el sexo. Bienaventurado el aire de la soledad del péndulo, el manso bajo el sol y la virtud del ciego, la esponja que da de cantar su lluvia a la garganta. Bienaventurado el que apoyado en su bastón está toda la noche ahí y es piedra de la edad, es piedra de la luz, los dos ojos del pájaro en el collar del cero. Bienaventurado el astro que ignora su caballo y ha cerrado el párpado, la agria lepra que arde en las arterias, la sal del paraíso. Bienaventurado, bienaventurado el que condensa lutos negros, porque de él será la última soga del relámpago, el primer peldaño en la escalera del descendimiento. Mestre, como se decía antes, de la Asociación de Vecinos del Barrio del Cristo, es un colectivo que trabaja con los vecinos más invisibles de un barrio. Los vecinos más invisibles de un barrio son sus presos, en Picassent. Y en el bar de Picassent, cuando no nos dan los permisos a los vecinos para visitar a nuestros vecinos y recordarles que hay un barrio vivo que les sigue esperando, nos quedamos en ese bar y nos observamos que quien tiene contacto con nuestros vecinos en prisión son sus mujeres, las mujeres. Este es un poema de Bienaventuradas, que son las mujeres que uno ve cuando está tomándose un café en el bar de la prisión de Picassent y reconoce en estas mujeres pues ese hilo que teje un barrio con un montón de gente en una cárcel. Las mujeres enfermas que jugaron con burros, las que cavaron tumbas en las palmas de un trueno, las solo dormidas en los zantros solares, las hambrientas de todo, las preñadas con todo, las hijas del golpe y de los sueños mojados, las que fijan continentes que dejaron atrás, las niñas con pimienta en sus 15 traiciones, las de pan a 10 céntimos sin cafeterías, las del turno de visita con oficios de muerte, las madres eternas de los locutorios, las arrasadas, las caratapiadas, las comepromesas, las terribles solitas en las salas del baile, las clandestinadas pariendo futuros, las oficinistas que ahogaron sus príncipes, las acorraladas, las desamparadas, las sepultureras, las del polvo sobreimpuesto y el trago a deshora, las poquito conquistadas, las niñitas vestidas con mortajas azules, las que cosen el mundo por no reventarlo, las mujeres con uñas como mapas creciendo, las hembras cabello de lápida, todavía más grandes que su propio despojo, las corresquinadas, las titiriteras, las que tierra se trajeron atada a los bolsillos, las nunca regresadas, las nunca visibles,
las del nunca es tarde, las del vis a vis sin un plazo de espera, las reinas, en los parques y en los sumidorios, todas ellas, las mujeres, que me llegan con todos sus cansancios, todas, en sigilo, las amantes y mis camaradas. Y me he emocionado en las charlas previas a este recital, cuando hablando de asociación de vecinos, me recordabais a Antonio de Andrés, la gente que militasteis en los años 60 y 70 en el movimiento vecinal del País Valenciano, conocéis la figura de Antonio de Andrés en el origen de los... Este poema se dedicó para él, porque antes de ser legalizada la Asociación de Vecinos del Valle de Cristo, y los más mayores de mi barrio la conocen como el Ateneo, que se llama así. Hay que llamarlo Ateneo porque Asociación de Vecinos no se puede llamar todavía. Y este poema, titulado Cosas por hacer, pues habla de qué hace un vecino cuando vuelve de nuevo al Ateneo de la Asociación de Vecinos y se encuentra, como todos los jueves por la tarde y los sábados por la mañana y los domingos por la tarde, Antonio de Andrés soñando un futuro para todos. Cosas por hacer. Desalar el Mediterráneo, volcar agua en las procesiones religiosas, pernoctar en el museo y restaurar todos los cuadros, sonreír a gente extraña, calentar el vino en las bodegas, felicitar a los soldados de los puestos de guardia, intercambiar las etiquetas en las tiendas del vídeo, indicar a la policía el origen del hombre, celebrar la Eucaristía en el fondo de un tonel, comportarse como un lobo en los patios de recreo, expandir el año con 3 días más de tierra, presentarme en la noche con un cuchillo triste. Y también escribir un poema en mitad de la tormenta, saludar a Antonio al llegar al Ateneo, volver a la prisión. Ellas, todas íbamos a ser reinas, Gabriela Mistral. Posiblemente se acaben de levantar y oigan a lo lejos un olor a pájaros dormidos. Posiblemente todo lo que era el mundo, hierba y galaxia, aún es sueño. Saben planchar, posiblemente dan de comer a hijos que no son suyos. Vuelven insignificantes a la vida. Regresan al suburbio donde pensaron algún día no estar solas. Ser as de corazones entre las manos del croupier del sábado. Quitan el polvo a libros que jamás leerán. Cambian las sábanas del catre donde se amaron otros. Nadie sabe que Dios de las pequeñas cosas aún les hace sonreír en las fotografías. Caminan hacia el metro. Beatrices de Dante, Julietas, Lisas Marías di Noldo Gerardini. Sobreviven sin culpa, ávidas, fervientes, despreciadas. Posiblemente odian, posiblemente sueñan. A ver si este dialoga con el otro. Cuando los obreros, cuando los estudiantes, cuando los obreros y los estudiantes, cuando los letristas de canciones patrióticas, cuando los vendedores de boletos para la rifa del Cordero, cuando los repartidores de boletos para la rifa del chancho, cuando los teovivos y las dulcerías llenas de colores artificiales, cuando la trilladora
contra las bandadas de estorninos, cuando dejaste de ir a la iglesia y entraste en el partido, cuando las que seguían al viento no regresaron a casa, cuando en los almacenes y en los hoteles y en los prostíbulos, cuando el amor te quitó su lámpara, cuando el número 7 y la primera castaña de Indias, cuando las buenas noticias estaban detrás de la puerta, cuando las malas noticias empujaron la puerta, cuando a los compañeros de pupitre se les acható la cabeza, cuando habitantes únicos bajo las mantas, cuando inesperadamente ocurrió lo que esperábamos, cuando la caída del muro encima del organillero, cuando los obreros y los estudiantes. Este es un poema que se escribió para una librería de Benimaclet. Para una librería de Benimaclet, de las muchas librerías, porque tenéis un barrio donde se pueden conseguir libros. En mi barrio no se pueden conseguir libros. Y la presencia de los libros a mano, la verdad es que es una bendición, porque la literatura acompaña nuestra vida y es bueno que nos juntemos para recitarnos, y es bueno tener librerías, gente que nos venda libros buenos, como lo hace Miguel. Estoy hablando de Miguel y de la librería Primado. Y este poema recuerda los momentos en que la literatura ha podido acompañar la vida cuando la vida estaba fundamentalmente cuestionada, en situaciones muy límites. Y por eso, gracias por los libros, gracias por los poetas, gracias por quienes leéis y gracias por quienes distribuís y vendéis libros. Los seres intocables, porque son seres intocables. Jorge Semprún leía Paul Valéry en el campo de concentración de Buchenwald, y eran las letrinas donde él y sus compañeros recitaban, también a Jaime, juntos a coro, cuando en los domingos santos de las letrinas los hombres eran siempre menos vigilados. En el mayor campo de concentración para mujeres en territorio alemán, Vlasta Kladivova recopilaba poemas y poemas que su amiga Vera ilustraba antes de guardarlos bajo su litera, con tinta de colores sustraída de los barracones de los oficiales. En el campo 1 de Hüsen, entre descanso y descanso, el poeta Jean Querol escribía su canto a la esperanza sobre una tabla de madera a modo de mesa, Lázaro recuperado a la vida, por la acción de Johann Gruber, aquel sacerdote, con identificación 43.050, que sería después torturado durante 3 días seguidos, antes de morir en manos de las SS. Primo Levi recitaba el canto de Ulises según Dante, acompañando a su amigo en la fila de sopa, y Jan Samel se preguntaba por qué en el lager de Auschwitz había irrumpido precisamente aquel pasaje del infierno. Josef Zasky impartía conferencias sobre Proust en los refectorios del campo de prisioneros de Grilla Soviets, esas horas felices que, según él, aliviaban la herida colectiva tras la matanza en el bosque de Katyn. En los diversos comandos asociados al campo de Mauthausen, el catalán Joaquín Amat escribía sus poemas en papel de sacos de cemento. Él los escondía durante largas temporadas en los almacenes y también bajo sus ropas. Tatiana Nedich repasaba de cabeza en la oscuridad del presidio aquellos miles de versos de Byron que ella se sabía de memoria. Su carcelero quedó conmovido tras escucharla recitar esos poemas vertidos al ruso, y retrasó en 2 años su traslado a un gulag de Siberia, donde habría de pasar 124 meses perfeccionando aún más, y siempre de cabeza, su traducción del Don Juan, texto que dictaría, una vez libre, después de haberse quedado literalmente ciego. Tengámoslo presente nosotros que aún no escribimos en un campo de concentración, en las letrinas,
en las literas, en las mesas de tabla, en las paradas de sopa, en los comedores, en los sacos sustraídos de los almacenes, en la garita desde donde nos aguarda la impaciencia de cada vigilante, seres intocables, palabras y versos. Esta no es la sabiduría que desciende de arriba, sino la tierra de los bautizados en su propia sangre, los arrancados del tiempo de los vivos, según el libro de los Hechos. Santiago el de Cebedeo, hermano del evangelista, asesinado hacia el 44 por Herodes Agripa. Pilar Martínez, soltera, 31 años, costurera, vecina de Lourdes. Eduardo Puente, panadero, encontrado muerto en el lugar llamado La Amanecida. Jesús Regueiro Bueno, presidente del Sindicato de Constructores de Calzado. En aquellos días, como ovejas llevadas al matadero, como corderos mudos delante de los trasquiladores. Juan Jesús González Fernández, 40 años, poeta, natural de Cuntis, fundador de la Unión Socialista Gallega. Julio Silva, barbero, y Massimino Martínez, trabajador ferroviario. Un muchacho de Tordola llamado Juan Varela, de 16, muertos de peritonitis por perforación, hemorragia interna producida por arma de fuego, destrucción orgánica del cerebro. Ciertamente, no era esa la sabiduría que desciende de arriba sobre los testigos de la transfiguración. David Mariño, Elías jornalero, Paulino mecanógrafo, Ángel da Pena Rosado, viudo, 66 años, José ojalatero, Emilia Sende Monteiro, sirvienta, a los 48, Ramón, el de la fraternidad, y Vicente, el fotógrafo, Jesús, Rodrigo, Manuel del Río, albañil, maestro, barbero, Amador Prieto, de 32, y María Castro, de 27, ambos solteros, fusilados por decisión del Tribunal Militar de Santiago de Compostela en julio del 36. En aquel tiempo, dijo Santiago, pescador de Galilea, primogénito de Salomé, llamado por Cristo, hijo del trueno, podéis atar mis manos, pero no mi bendición ni mi lengua.
última ofensiva. Vivió cerca de la sangre de los hombres, del maíz que enmudece el corazón de los pájaros. Igual que si jurara, vinieron a buscarlo con cánticos y esquelas. Aventaron su cuerpo y sus cabellos, le cortaron las manos y las ingles. Quemaron a sus pies desarmados escorpiones asesinos. Pasó la tarde blanca con todas sus autopsias. En la última ofensiva, los hombres y los pájaros construyeron con sus dedos nuevos cántaros y espuelas. Él vive cerca de la sangre de los hombres, del maíz que enmudece el corazón de los pájaros. Este poema se titula Valencia en el subsuelo de la gloria. Le decía que vamos a ponernos un poquito bordes. Hay un poema que escribió en nuestra ciudad León Felipe. Muchas veces se le ha criticado la insignia, se titula así, donde pide a la ciudad que despierte, que se ponga ya su mortaja, que Valencia se ponga ya su mortaja. Y acaba esa locución, es un poema alocutivo, diciendo, a ver si me acuerdo: si los fascistas entraran mañana en Valencia, nos pillarían a todos guardando nuestras cajas de caudales. Y, bueno, quizá no lo merecemos. El poema dice el libro que está escrito contra Rita Barberá, Rafael Blasco y Francisco Camps. Valencia en el subsuelo del mundo. Levantan un castigo y lo llaman calma. Levantan sus manteles y lo llaman hambre. Levantan todo ánimo y lo llaman pueblo. Levantan a este pueblo y lo llaman patria. Levantan testimonio y lo llaman alma. Levantan nuestro embargo y lo llaman gloria. Levantan un cadáver y lo llaman sarna. Levantan nuestros nombres y nos llaman precio. Se levantan pronto y levantan vuelo. Se levantan sucios y se llaman hombres. Si se llaman calma, si se llaman gloria, que nos llamen precio. Bueno, qué cariñosos y generosos sois, queridos amigos. Ya vamos terminando, querido Antonio, vamos a cumplir el reglamento sin que sirva de precedente. Yo voy a leer un último poema por mi parte y después cerrará el querido, admirado compañero y camarada, creo que también, ¿no? Quique Falcón. ¿Qué leo? Sí. Va. Caballo Morto es un lugar que existe en un poema de Ledo Higo. Un poema de Ledo Higo es una luciérnaga que busca una moneda perdida. Cada moneda perdida es una golondrina de espaldas posada sobre la luz de un pararrayos. Dentro de un pararrayos hay un bullicio de abejas prehistóricas alrededor de una sandía. En Caballo Morto las sandías son mujeres semidormidas que tienen en medio del corazón el ruido de un manojo de llaves. Caballo Morto es un lugar que existe en un poema de Ledo Higo. Ledo Higo es un hombre viejo que vive en Brasil y sale en las antologías con cara de loco. En Caballo Morto los locos tienen alas de mosca y vuelven a guardar en su caja las cerillas quemadas, como si fuesen palabras rozadas por el resplandor
de otro mundo. Otro mundo es el fondo de un vaso, un lugar donde lo resto tiene forma de herradura y hay una sola calle forrada con tela de gabardina. Caballo Morto es un lugar que existe en un poema de Ledo. Un lugar que existe en un poema de Ledo. Es un río que madruga para ir a fabricar el agua de las lágrimas, pequeñas mentiras de lluvia heridas por una púa de acacia. En Caballo Morto, los aviones atan con cintas de vapor el cielo como si las nubes fuesen un regalo de Navidad, y los felices y los infelices suben directamente a los hipódromos eternos por la escalerilla del anillador de gaviotas. Caballo Morto es un lugar que existe en un poema de Ledo. Un poema de Ledo es el amante de un reloj de sol que abandona de puntillas los hostales de la mañana siguiente. La mañana siguiente es lo que iban a decirse a aquellos que nunca llegaron a encontrarse, los que aún así se amaron y salen del brazo con la brisa del anochecer a celebrar el cumpleaños de los árboles y escriben partituras para el timbre de las bicicletas. Caballo Morto es un lugar que existe en un poema de Ledo. Ledo es una escuela llena de pinzones y un timonel que canta en el platillo de leche. Ledo es un enfermero que venda las horas y enciende con su beso las bombillas de los barcos. En Caballo Morto, todas las cosas perfectas pertenecen a otro. Como pertenece la tuerca de las estrellas marinas al saqueador de las cabezas sonámbulas y el cartero de las rosas del domingo a la coronita de luz de las empleadas domésticas. Caballo Morto es un lugar que existe en un poema de Ledo. Caballo Morto, cuando muere un caballo se llama Ledo para que lo resucite. Cuando muere un evangelista se llama a Ledo para que lo resucite. Cuando muere el Ledo llaman al sastre de las mariposas para que lo resucite. Háganme caso. Los recuerdos hermosos son fugaces como las ardillas. Cada amor que termina es un cementerio de abrazos. Y Caballo Morto es un lugar que no existe. Un apocalipsis final. El fin y la caída. Escribo poemas a 2 metros del apocalipsis. Un día anular con una hoz de tierra. En las postrimerías de mi tiempo, de mi mundo, de esta edad, sin uñas, escribo poemas. Anillado al amor como un niño amansado. Juan me acompaña y hay luz en sus ojos. La misma luz exacta que no vimos entonces.
Yo escribo poemas, él no suelta mi mano. La tierra se ha apartado instintivamente. Un poco más abajo las historias ya han sido todas relatadas. Los profetas buscan agua, recogen pronto sus agujas, se aprietan en los patios a esperar el fin de esta tormenta. Mi hijo, que ha apretado mi mano, pregunta si ahora. Yo le digo que nunca, en el curso de la historia del hombre, había sido más lícito escribir un poema. La tierra ha respirado y en todos sus termómetros se acunan los erizos. Los francotiradores han dejado sus puestos y en ellos ya no quedan sino piel y colillas. Todo el mundo sabe, todo el mundo espera. Finalmente no hubo el agua que anunciaron los augurios, el agua que devasta autopistas y campos, sino agua de los tronchacadáveres, agua nuestra y lisa de mis antepasados, agua para el fin de los días, para el rezo en los colchones cercados de plegarias. Las historias, en efecto, finalmente han sido ya contadas. Solo yo escribo poemas en las postrimerías del tiempo, empuñando una hoz que se hinca en la tierra. Mi otra mano en mi hijo tiembla con la edad que aguardan los hombres, y no hay muerto que hoy no tenga su muerto apretado, ni su duda de arista, ni su alivio inasible. La tierra más abajo se achicó sin sorpresas. Hace ya más de 2 horas que callaron las ciudades. El pan con levadura ha quedado colmado, y en poco más de un rato saldrán de los colegios, de todos los solares, de todos sus arcones, los niños derramando su empeño de cinturas. Todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo espera. Mientras tanto contesto, delante de una mano que conduce a mi hijo, que nunca como ahora fue más lícito escribir un poema. Este poema que hinco en la tierra empuñando una hoz. Sí, yo escribo todo esto a 2 metros contados del Apocalipsis. Un día anular, con una hoz de tierra. Juan, que me acompaña, ha soltado mi mano, y unidos en la dicha, contemplamos sobre el curso del agua, juntos, para siempre, el fin y la caída del capitalismo. Gracias. Para vender, y siempre será más agradable para vuestra asistencia recordar, si están dedicados por los 2 autores, que trabajen un poco para vender algo sus libros y vosotros trabajar para comprar un poco y ayudar a Miguel también, que vale la pena. Muchas gracias a los 2 poetas y muchas gracias a todos vosotros. Fácil estar contigo. Muchas gracias, Quique. Cariño. La verdad me han emocionado. Ay, por favor. Estos son 13. ¿Eh? Qué pedazo de recital, ¿eh? Es una gota. Que son 2 monstruos. y 4.
palabras. Como se dice vulgarmente, no tengo palabras para expresar